Muy buenas noches. Saludos a todos. Sean todos bienvenidos a esta capacitación especializada auspiciada por ILFIS. Les habla Luis Ibirma desde Venezuela. En el día de hoy vamos a tener una capacitación especializada relacionada con el cálculo hidráulico de los sistemas de extinción de incendios, específicamente de los sistemas de rociadores. Y lleva por título, ¿cuáles son el título de la capacitación de hoy? Es las ventajas del análisis hidráulico de sistemas contra incendios. Esperamos que sea una capacitación de mucha utilidad, que satisfaga las expectativas que tengan ustedes al estar acá presentes. Sí, por favor, Jesús, ¿me puede confirmar si no estoy hablando solo? Te escuchas muy bien, Luis. Ok, muchas gracias, Jesús. El instructor de hoy va a ser el ingeniero Jesús Díaz, Jesús Díaz Infantes, que es es instructor en el diplomado especializado en temas avanzados de cálculos hidráulicos de sistemas contra incendios, un diplomado que dicta ILFIS y que vamos a aprovechar para decirles que las inscripciones en ese diplomado están abiertas para iniciar las clases al final de este mes, para los que están interesados. Y específicamente el tema de hoy es uno de los temas incluidos en ese diplomado. O sea, es una partecita del diplomado lo que van a oír hoy. Antes de iniciar, quería agradecerles como siempre que mantengan sus micrófonos apagados y mantengan sus cámaras también apagadas, por favor. Sobre todo los micrófonos para que no interfieran al instructor y evitar los ruidos de fondo. También, antes de iniciar, voy a compartirles una información promocional de ILFIS para que estén enterados de los programas que tenemos para ustedes en este mes. Para justamente en este mes de octubre, estamos hoy a 22 de octubre. Están abiertas todavía las inscripciones, como les dije, para el diplomado de cálculos avanzados en sistemas de extinción de incendios. Diplomado bastante completo. Pueden ver la programación de todos los cursos de ILFIS en la página web, ilfislatinoamerica.com. ilfislatinoamerica.com es la dirección. ¿Ok? Allí pueden ver el contenido de todos los cursos y diplomados de ILFIS. Ese diplomado de cálculos avanzados comienza a finales de este mes. Todavía quedan cupos disponibles para los que están interesados. Un diplomado muy particular que lo pueden hacer completo o por módulos. Son 9 módulos, 7 módulos, y el único que es obligatorio de ver es el módulo 0. Es el módulo sobre el programa de cálculo. Todos los demás módulos son opcionales y ustedes los pueden agarrar, aparte del 0, cualquiera de los demás. Puede ser 1, 2, 3, 4 o todos. Esa es una particularidad que tiene ese diplomado. Entonces, el costo va a depender, el costo del diplomado, de la cantidad de módulos que ustedes agarren. ¿Está bien? Entonces, están invitados a participar en ese diplomado donde van a salir muy bien preparados. Los instructores son Jesús, como mencioné antes, Jesús Díaz, María Antonia y Yusef Libán. ¿Ok? Son 3 instructores que van a tener en ese diplomado. Después, para el mes de noviembre, están abiertas las inscripciones para los diplomados que están viendo en pantalla, que yo espero que los estén viendo. El diplomado en incendios, que es un diplomado de 60 horas dictado por el doctor Federico Latosinski, donde se explica toda la base de la protección contra incendios, la seguridad contra incendios, está aquí, en este diplomado. Allí este es el diplomado para las personas que quieren arrancar con buen pie en esta carrera, conocer todos los cimientos de lo que es la seguridad contra incendios, que ver este diplomado. Y lo van a ver con uno de los mejores, por el doctor Federico Latosinski. Está bien, están todos invitados también a participar a los que les interese esta materia. También están abiertas las inscripciones para el diplomado sobre diseño e instalación de sistemas de rociadores automáticos contra incendios, que es dictado por Yusef Libán. Este es un diplomado también de 60 horas, 17 semanas.
Un diplomado bastante completo también en base a la norma NFPA 13. Se explica desde el capítulo 3 en adelante de la norma NFPA 13 hasta el capítulo, creo que hasta el 19, hasta el 15, 16, hasta el 17, hasta el 18. Se abarca toda esa información en ese curso, en ese diplomado, el diplomado de rociadores. La explicación completa y bien detallada de la norma NFPA 13. Después también están abiertas las inscripciones para el Diplomado Internacional de Diseño y Sistemas contra Incendio para la Protección de Mercancías. Esto también en base a la norma NFPA 13, principalmente. Pero ya la parte que deja de dar, que no se ve en el curso, en el Diplomado de Rociadores Automáticos. O sea, en el Diplomado de Protección de Mercancías se ve desde el capítulo 20 en adelante. Desde el capítulo 20, toda la parte que tiene que ver con protección de almacenamientos. Y se tocan unos aspectos de los capítulos 3 y 4, donde también se incluyen los conceptos de almacenamientos y mercancías y definiciones importantes. Y algunos aspectos de protección para las mercancías también en esos capítulos. Pero el grueso del diplomado está concentrado entre la protección con rociadores para almacenamientos en rack, almacenamientos apilados, almacenamiento con rociadores tipo spray, con rociadores ESFR, con rociadores CMSA, utilizando rociadores INRAC, etcétera, etcétera. El, el contenido, como les comenté antes, lo pueden ver en la página web de ILFI. Y también se toca una parte en este diplomado de las normas de Factory Mutual. Aparte de la norma NFPA 13, se tocan las datacheck de Factory Mutual que tienen que ver con protección de almacenamiento. O sea, un diplomado también bastante completo. Son 60 horas también, 17 semanas dura este diplomado. Entonces, las inscripciones para estos tres diplomados están totalmente abiertas. Desde el inicio pueden contactar a Soleil o a Alexandra, que están acá presentes. Ellos le van a compartir por allí por el chat el contacto, el WhatsApp para que se comuniquen con ellas y se formalicen las inscripciones. ¿Está bien? Allí lo tienen en el chat, los contactos. Muy bien. Sin más, vamos a iniciar entonces, ya hecha esta promoción, vamos a iniciar con la capacitación de hoy. Los voy a dejar con el ingeniero Jesús Manuel Díaz Infante para que les ponga el tema de hoy. Adelante, Jesús, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Los saluda Jesús Díaz Infante desde México. Voy a compartir la presentación. Y bueno, voy a empezar. El tema de la capacitación especializada del día de hoy es ventajas del análisis hidráulico en sistemas contra incendios. Vamos a ver una breve introducción sobre qué son los cálculos hidráulicos. Bueno, los cálculos hidráulicos son un proceso dentro del diseño de los sistemas a base de agua, donde la intención es validar que el diseño de la red es capaz de abastecer al menos la mínima demanda de agua requerida durante un tiempo determinado. Entonces, de esta forma podemos decir que un sistema es aceptable cuando la demanda es menor que el abastecimiento disponible, y eso lo podemos constatar en el gráfico del lado derecho, donde tenemos una curva en color azul. Esa es la curva del abastecimiento. Y bueno, tenemos otra curva que es verde y amarilla, y vemos cómo esa curva es la de la demanda. Y bueno, esta segunda curva está cubierta por la curva azul, que es la del abastecimiento, ¿no? Este es
Esta es una gráfica donde se representa. ¿Dónde utilizamos cálculos hidráulicos? Bueno, en todos los sistemas a base de agua, de protección de incendios, como son los sistemas de rociadores, los sistemas de mangueras, en las bombas contra incendio, en los sistemas de diluvio, los sistemas de protección por espuma o boquillas monitoras. Eh, la parte que corresponde a diseñar un sistema se enfoca en un análisis partiendo de, de que se analiza hidráulicamente la demanda hidráulica como tal, que es el requerimiento de caudal y presión del sistema, el diseño del sistema que corresponde a la configuración mecánica, a la red propia de tuberías y la conducción del agua, y al abastecimiento de agua, que tiene que ver con la disponibilidad que existe del caudal, de la presión y el tiempo de abastecimiento. Obviamente por el medio que sea, ¿no? Puede ser desde un sistema de gravedad, puede ser una bomba contra incendios, puede ser una red pública, etcétera. Entonces, bueno, en este análisis de estos tres elementos, existe una gran cantidad de posibilidades y formas de llegar a lo que queremos llegar. ¿Aquí de qué se trata? Bueno, de que el diseñador eche a volar un poco la imaginación, eh, luego lo acote con el tema normativo para tener un cumplimiento y bueno, basado en eso, llegue a una propuesta que, que sea la mejor en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos impactar nosotros en las decisiones que hacemos a través del proceso de diseño? Bueno, desde facilitar la instalación del sistema, obviamente cumplir los requerimientos de protección, un costo económico para la instalación, un costo económico para el mantenimiento en el futuro, que el tiempo de implementación, pues bueno, sea el más óptimo, basarnos en materiales que sean disponibles, eh, revisar obviamente las implicaciones que puede tener un diseño u otro y las facilidades incluso de fabricación, ¿no? De algunos de los componentes. Vamos a pasar ahora por conceptos técnicos básicos que se hacen en los cálculos hidráulicos. Algo que se analiza son las pérdidas por fricción que se producen por el rozamiento de agua con las paredes interiores de la tubería. Y bueno, de esta forma se tiene que incrementar la presión para compensar esas pérdidas ocasionadas por este efecto del rozamiento, ¿no? En los sistemas contra incendio comúnmente utilizamos la fórmula de Heysen-Williams porque es un método simplificado para obtener el resultado y bueno, por eso es uno de los más utilizados, aunque también se puede utilizar algún otro método, ¿no? Hay algunos otros métodos. En este método, nosotros lo que necesitamos considerar es el caudal que pasa por la tubería, el coeficiente de pérdida por fricción, que depende del tipo de material, de la rugosidad del material, de la edad del material, etcétera, y el diámetro interior de la tubería que transporta el agua. En estas tablas podemos ver las diferencias que tenemos en diferentes materiales. Las tablas de la parte superior, estamos conduciendo 250 galones por minuto en una longitud de un pie de tubería. Y bueno, vemos que la primera tabla, que es en cédula 40, tenemos unos valores donde las pérdidas son directamente relacionadas también a la velocidad del fluido, ¿no? Pero también los diámetros interiores en diferentes materiales, pues son distintos debido a la especificación de cada uno de ellos. Eh, incluso el coeficiente C también cambia
por las características propias de la pared de la tubería, ¿no? En las tablas de la parte inferior vemos que estamos transportando el doble de caudal que en las tablas de la parte superior. Entonces vemos cómo se empiezan a comportar las pérdidas por fricción en relación a la velocidad del fluido. Y bueno, es una forma como muy interesante de analizar cómo se está comportando diferentes caudales en condiciones similares de conducción a través de una tubería. Los accesorios y válvulas también tienen pérdidas por fricción. Para NFPA 13 es muy sencillo y se hace una tabla de longitudes equivalentes. Esta tabla dice que si tenemos un accesorio hay que sumar una distancia para hacer el cálculo de pérdidas por fricción. Entonces esta distancia se llama longitud equivalente. Esta tabla está basada en tubería de acero cédula 40 con un coeficiente de 120. Si tenemos algún material distinto, tendríamos que aplicar esta ecuación de la parte de abajo utilizando estos multiplicadores, ¿no? En la parte del lado derecho tenemos otras curvas y bueno, en este caso es un poco más realista porque estas curvas que nos proveen algunos fabricantes, esas pérdidas por fricción están basadas en una relación de pérdidas en función del caudal. Y vemos cómo a diferentes diámetros se comporta, pues aunque parecido, no es exactamente la misma pérdida o no es proporcional la misma pérdida, basado en el caudal que pasa por el accesorio, ¿no? Como en esta curva, en este caso del fabricante Victau. Hay otros accesorios que también las pérdidas por fricción las podemos basar en un factor K, que es una relación basada en el diámetro del orificio. Otro factor importante que se toma en cuenta en los cálculos hidráulicos son las diferencias de altura. Entonces, la elevación cuenta en un pie de altura del fluido, pues tenemos un equivalente a 0.433 PSI. Esa relación viene del gráfico del lado izquierdo, donde si tenemos un pie cúbico y nosotros revisamos el peso de ese pie cúbico sobre la superficie que ocupa, pues llegamos a la relación de que tenemos 0.433 PSI. Por eso se toma así. Entonces, estas diferencias de altura también es importante tomarlas en cuenta en los cálculos hidráulicos. Ahora vamos a ver una serie de alternativas que pueden ofrecernos ventajas en el requerimiento hidráulico. Uso de diseños basados en anillos o en mallas hidráulicas. La ventaja que tienen este tipo de configuraciones es que nos ayudan a que el agua no solamente viaja en un sentido de los ramales, sino puede interconectarse a través de dos cabezales que alimentan el mismo ramal. Bueno, esto en el caso de los rociadores, ¿no? Pero esto funciona exactamente igual en redes subterráneas, por ejemplo, o en otro tipo de sistemas. Eh, la, la, ahora sí que la parte fundamental del funcionamiento radica en que el mismo caudal se divide entre varios trayectos, por lo tanto, genera menores pérdidas por fricción a través de las tuberías. En la imagen del lado izquierdo podemos ver cómo el flujo de agua en un arreglo tipo árbol va llegando a los rociadores y se va descargando. Entonces, bueno, esto produce un desbalanceo que hay que compensar también con caudal. En la imagen del lado derecho vemos cómo entra agua por los dos lados de la tubería
y bueno, el desbalanceo que tiene este sistema es menor. Este es un ejemplo práctico de cómo funciona. En el lado izquierdo tenemos una configuración en árbol, mientras que en el lado derecho tenemos un arreglo tipo malla. Vemos que tiene dos cabezales. Y bueno, los resultados de estos cálculos los vemos en estas pequeñas tablas de abajo. En el sistema tipo árbol tenemos 35 PSIs requeridos a 260 galones por minuto, mientras que en la malla tenemos solo 23.90 PSIs requeridos para un caudal de 233.11. Vemos que tanto las pérdidas por fricción como lo que necesitamos compensar por el balanceo en términos de caudal, pues es mucho más óptimo en un arreglo tipo malla, ¿no? Ahora sí que, bueno, esta es una técnica que se puede utilizar, sin embargo, hay que ver en qué casos es conveniente utilizarla, ¿no? Si yo tengo un abastecimiento muy superior, pues lo único que yo haría tratando de balancear un sistema es encarecerlo en vez de optimizarlo. Entonces, hay que pensar esto siempre en función de a dónde queremos llegar en términos globales. El comportamiento del sistema, si nosotros lo vemos en un análisis en colores, pues bueno, vemos las pérdidas de rojo como la mayor y verde como la menor, y vemos pues cómo se comporta el flujo de agua en ambos lados. Podemos ver, por ejemplo, que en la malla el agua está viajando a través de todos los ramales y se está interconectando para conducir el agua a través del segundo cabezal. Mientras que en el árbol, toda la cantidad de agua que se va a descargar por los rociadores está siendo conducida por un solo cabezal. Existen también las reglas de ajuste del área de diseño. Bueno, estas reglas están basadas para los métodos de área densidad. Estos métodos, que es donde se descarga cierta cantidad de agua sobre una superficie de área, a esta tasa nosotros le denominamos densidad. Y bueno, el número de rociadores que se calculan corresponde al área de diseño. Esa área de diseño va a depender propiamente del riesgo, al igual que la densidad. Entonces, existen algunas reglas donde NFPA da algunos permisos para poder reducir esas áreas y de esa forma nosotros podamos obtener ventajas para reducir la demanda requerida. Antes de pasar a los ejemplos, sí quiero comentar que hay reglas que, por el contrario de la reducción, también nos pueden obligar a incrementar el área de diseño. No todas las condiciones aplican. Eh, Hay que tomar en cuenta, también se pueden hacer combinaciones de reducciones con incrementos. Esa parte la podemos revisar en la NFPA 13 de la edición 2022, en el numeral 192311. Aunque muchas de estas reglas, bueno, están todas permitidas, están incluidas en la NFPA 13, es importante también mencionar que hay autoridades competentes que pueden prohibirlas o pueden no validarlas en algún diseño. Y bueno, para que esto tenga un respaldo, pues es importante que el diseñador tenga la formación técnica necesaria para hacer el proyecto y para poder utilizar alguna de estas reglas. Ahora tenemos, esta regla es para reducir el área de diseño utilizando rociadores de respuesta rápida en riesgos leves y ordinarios. Tendríamos que nosotros seguir las siguientes condiciones que están expuestas del lado izquierdo. Tiene que ser un sistema de tubería húmeda, tiene que ser riesgo leve o ordinario, se puede utilizar en una altura de techo máxima de 20 pies,
este techo no debería de tener cavidades desprotegidas arriba de 32 pies cuadrados. En techos nubosos no debería haber áreas desprotegidas y en ninguno de los casos donde nosotros vamos a calcular deben de considerarse menos de 5 rociadores. Entonces, la forma es la siguiente. Nosotros tenemos una pequeña ecuación. Con esta ecuación nosotros podemos revisar, basado en la altura que tenemos de techo, y llegar a un porcentaje de reducción de área, que ese porcentaje, el máximo puede ser un 40%, ¿no? Ya del lado derecho tenemos dos ejemplos que son el mismo riesgo, son riesgo leve. Vamos a suponer que estos riesgos tienen igualdad de condiciones, hablando en términos de la arquitectura. Podemos ver, pues, que también el diseño mecánico es exactamente el mismo, ¿no? Tenemos las mismas trayectorias y, por lo tanto, las mismas áreas de cobertura. En la parte de arriba, vemos que tenemos un área de 1500 pies cuadrados. Si nosotros tenemos un área de cobertura por rociador de 150 pies cuadrados, pues el número de rociadores que vamos a calcular corresponde a 10. En el ejemplo de la parte de abajo, tenemos el mismo riesgo, pero aquí estamos considerando la regla de reducción de área. Entonces utilizamos esta fórmula donde tenemos que Y, que es el porcentaje de reducción de área, es igual a menos 3 veces la altura de techo entre 2 más 55, que corresponde a esta fórmula de aquí. Por lo tanto, yo aquí en este sistema podría calcular con una reducción del área del 37%, que si yo la baso en el área de diseño original de 1500 pies cuadrados, corresponde a 945 pies cuadrados. Si yo tengo la misma área de cobertura por rociador de 150 pies cuadrados, dividiría 1500, bueno, aquí hay un pequeño error, son 945 entre 150, que es igual a 7 rociadores los que tendría que calcular. Entonces, podemos ver las diferencias que tenemos en el ejemplo de arriba. Tengo 272 galones por minuto a 45 PSI. Y en el ejemplo de abajo tengo 172 galones por minuto a 32 PSI. Entonces, bueno, en sistemas más grandes, pues podemos darnos cuenta que es un ahorro considerable, no solamente a la hora que tengamos que dimensionar la bomba contra incendios, sino también pensando en el diámetro de las tuberías, ¿no? Que lo podemos optimizar. Tenemos la regla de reducción de áreas también en riesgos extra. Eh, hay dos opciones por las que nosotros pudiéramos optar por reducir esta área en un 25% sin modificar la densidad, pero bueno, en ninguno de estos casos el área de diseño debe ser menor a 2000 pies cuadrados. Una de las formas es utilizando rociadores de alta temperatura y la otra forma es utilizar rociadores con factor K 11.2 o mayores. Utilizando una o la otra, nosotros podemos tener esa regla de reducción de área. Repito, y bueno, aunque sea muy insistente en esa parte, no siempre solamente se reduce el área. Hay condiciones que también a veces obligan a aumentar el área de diseño. Entonces es importante tener clara esa parte y ver cuándo estoy obligado a aumentar el área de diseño, ¿no? Bueno, tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo del lado izquierdo vemos un área de diseño completa de 2500 pies cuadrados con un área de cobertura por rociador de 100 pies cuadrados, que nos da un total de rociadores a calcular
de 25. En el lado derecho vemos que el área de diseño original eran los 2.500 pies cuadrados. Hacemos un ajuste del 25% que nos da 1.875 pies cuadrados. Sin embargo, tenemos que subirlo porque lo mínimo son 2.000 pies cuadrados. Entonces, si yo divido 2.000 pies cuadrados de mi área de diseño entre la cobertura de cada rociador, que son 100, me da un total de 20 rociadores a calcular. Entonces, bueno, de igual forma podemos ver los resultados, pues reducir el área definitivamente pues baja el requerimiento hidráulico, ¿no? En términos de, de flujo y presión requerida. Bueno, en esta imagen es una foto de azoteas en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Podemos identificar que existen muchos almacenamientos de agua en los techos. Y bueno, realmente si nos ponemos a analizar a detalle la imagen, podemos constatar que se almacena bastante el agua en los techos. Y bueno, esto quiere decir que nosotros podemos pues también utilizar un tanque de gravedad para alimentar nuestros sistemas contra incendio. Nosotros analizamos el requerimiento de cualquier rociador. La gran mayoría de los rociadores solo necesitan 7 PSIs para funcionar. 7 PSIs en términos de altura son un poquito menos que 5 metros. Con que nosotros tengamos un tanque a 5 metros arriba del rociador, digo, en términos generales, habría que considerar además las pérdidas por fricción, pero es muy factible pensar que no necesitamos una bomba contra incendios, que simplemente la gravedad pudiera ayudarnos a proveer lo que requerimos en términos de demanda para nuestro sistema de rociadores, ¿no? Esto pues se hace un poquito más complicado de pensar probablemente en las mangueras, que las mangueras tienen un requerimiento de presión mucho más alto. Pero para rociadores, pues esto hace muy factible la utilización de rociadores en muchos edificios, como podemos ver pues en esta foto, ¿no? Donde sería válido alimentar los sistemas de rociadores desde los tanques ubicados en los techos. Otra Otro truco que bueno, es importante también considerar, hay sistemas que son abastecidos por redes en común. Eh, por ejemplo, acá en México hay parques industriales donde existe un sistema centralizado, una casa de bombas contra incendio o incluso más, y, y estas proveen una red subterránea que alimenta tanto a los hidrantes públicos como a algunas de las empresas que están instaladas en estos parques, ¿no? Y bueno, ¿qué ventajas podemos tener? Que pues no utilizaríamos todo el espacio tanto para almacenar agua como para tener una bomba contra incendios. Eh, Sería mucho más fácil de dar mantenimiento y menos costoso a menos equipos de bombeo. Y pues si se focalizan los esfuerzos en tener perfectamente operativo el equipo de bombeo, bueno, pues también tenemos menos posibilidades de fallo, ¿no? Esto pues también ahorra los costos de implementación altísimos de tener tantas bombas contra incendio, a veces unas vecinas de otras. Entonces, bueno, esto resulta también en algunos proyectos una solución factible, tener el uso de un abastecimiento en común para varios sistemas.
Y bueno, hay muchas otras alternativas que nos pueden ayudar también en el requerimiento hidráulico. Va a depender obviamente de cada proyecto, de poder analizarlo, pero bueno, voy a mencionar algunas. Son el método de diseño por cuarto, que, que tiene que ver con utilizar el cuarto más demandante en áreas muy compartimentadas, como son los hoteles. Bueno, se puede utilizar este método de diseño y bueno, es un importante ahorro de agua. Los rociadores INRAC en almacenes, eh, bajo algunas circunstancias de diseño, bueno, no en todas, porque también el requerimiento es diferente en cada uno, pero bueno, nos dan importantes ventajas en términos del requerimiento hidráulico. El uso de algunas tecnologías y de materiales y dispositivos especiales, ¿no? Podemos tener hoy en el mercado materiales que tienen pérdidas por fricción menores que las mencionadas en las tablas de longitud equivalente. Eh, Podemos tener algunos métodos como son los rociadores activados electrónicamente, que, bueno, nos ayudan a calcular menos rociadores abiertos en ese tipo de sistemas, etcétera. Y van a seguir desarrollándose más tecnologías, ¿no? Ahora, implementar sistemas de espuma de alta expansión. Hay proyectos donde resulta más factible instalar sistemas de este tipo, donde se requiere pues una cantidad de agua mucho menor. Requiere otro hardware adicional, pero bueno, hay proyectos donde se hace más conveniente también, ¿no? Y también el diseño de sistemas basados en desempeño o el diseño prestacional, que bueno, son métodos que están fuera de la norma NFPA 13 como tal. Son métodos basados en un análisis con un enfoque un poco más científico. Recursos son indispensables para el diseñador, ¿no? Ya vimos algunas ventajas, ya vimos cómo funciona los cálculos, pero bueno, es importante siempre a apoyarse de estos cuatro que para mí son pilares importantes en el tema del diseño, ¿no? Uno es el conocimiento técnico. Hay que saber cómo son los algoritmos para el procedimiento propio de los cálculos y de cómo funciona el sistema mecánico. El manejo de la norma, es importantísimo conocer la norma, saber dónde buscar la información, saber qué información me sirve para qué tipo de proyectos. Conocer la tecnología de materiales y dispositivos, que los fabricantes realmente van a la par y muchas veces la norma se actualiza basada en las nuevas tecnologías que están saliendo al mercado. Y bueno, otra parte muy importante, que creo yo, es el uso de software, ¿no? Ahora, no solamente voy a hablar de un software como tal de cálculos hidráulicos, pero nosotros desde el poder tener información que controlamos en una hoja de cálculo o un dibujo en un software en un software como AutoCAD, o bueno, ya propiamente también entrando a softwares que son dedicados exclusivamente al diseño de sistemas contra incendio. Pero bueno, es importante apoyarse de alguna de estas herramientas, ¿no? Un poco para ir cerrando la capacitación, bueno, los cálculos hidráulicos nos van a ayudar durante todo el proceso a tomar decisiones que van a impactar no solamente en el costo de implementación al principio, ¿no? Son factores que nos van a hacer la vida más fácil a lo largo del tiempo. Eh, Nos van a dar también la certeza de otras etapas del diseño del sistema. Hay que entender que el proceso de diseño y como tal el cálculo hidráulico son procedimientos iterativos. Eh, yo no podría simplemente llegar a la etapa donde tengo que calcular para incluirlo en mi paquete de información que voy a entregar a mi cliente. Bueno, pues no. Yo realmente los invitaría a que cuando nosotros calculamos, tomamos decisiones
para volver y regresar al proyecto y reconfigurar. Si tenemos tiempo, bueno, podemos explorar diferentes alternativas o hipótesis que nos van a llevar a los objetivos de protección que necesitamos, pero es importante siempre entender que es un proceso iterativo y que vamos a hacer varias premisas para quedarnos siempre con la más adecuada. Diseñar un sistema contra incendios de forma integral nos permite lograr proyectos que cumplen los requerimientos de protección, son factibles, son fáciles de instalar, operar y mantener. Y bueno, algo bien interesante que hay que hacerle entender también a los clientes es que son sistemas económicos. Hay que entender también que cada proyecto es diferente y tiene necesidades propias. No podemos utilizar las mismas estrategias en todos los proyectos. Tenemos que entender que hay requerimientos muy particulares y que, bueno, una vez entendiendo cuáles son esos requerimientos, podemos optar por algún tipo de estrategias que nos ayuden a hacer sistemas mucho más óptimos, ¿no? Y bueno, también entender que no todo va a depender de los cálculos hidráulicos. Para hacer un buen proyecto, pues deben conjugarse muchos factores y se deben de tomar muchas decisiones eficientes para que la propuesta y los objetivos que se pretende cumplir sean congruentes entre sí. Bueno, eso sería todo de mi parte. Eh, Igual vamos a pasar a una sesión de preguntas. Muy bien, Jesús. Muy buena la presentación, muy completa. Vamos, vamos a leer algunas preguntas que están por acá. Bueno, no hay muchas, pero seguramente surgirán. Los que quieran preguntar a viva voz también pueden hacerlo. Levantan la mano y le damos la palabra, ¿ok? Vamos a empezar por acá con Cristian Flores, que pregunta, buenas noches, ¿con qué programa realizó el cálculo? Bueno, si se refiere al cálculo de los ejemplos que mostré, están trabajados en AutoSpring. En AutoSpring. En el curso que hablamos al principio, ¿cómo es que se llama el cálculo? El programa. Sí, HSC, ¿no? SHC es el que nosotros SHC. enseñamos. Sin Ajá. embargo, ¿por qué? Porque es un software que creemos que reúne diferentes condiciones para impartir el curso. Sin embargo, bueno, hay quien puede trabajar otro software o que ya lo conozca. Bueno, eso tampoco va a estar peleado con la currícula Sí. normal del curso, ¿no? Ujú. Sí, cualquier programa de cálculo hidráulico comprobado que sea para sistema contra incendio, sirve. Exactamente. No necesariamente tiene que ser uno en particular. Así Siempre y es. cuando cumpla con los requerimientos que establece la NFPA 13, ese programa sirve. Hay otra pregunta de Alberto Domínguez que dice que la presión que representa la columna por gravedad se considera en el cálculo y cómo afecta en la presión si se requiere manejar mangueras. Bueno, lo que pasa es que los requerimientos de presión de las mangueras son muchos más altos, ¿no? Nosotros, el parámetro hidráulico que nosotros necesitamos ingresar para calcular una manguera, estamos hablando de que lo que menos podríamos requerir en un sistema de clase 2 es darle a la manguera 100 galones por minuto a 65 PSI, ¿no? Ujú, Mientras que pues un rociador pudiera funcionar con 7 PSI. Entonces, aquí la diferencia se hace abismal. Ahora, ujú, esa parte de las alturas, pues siempre se toman en cuenta en todos los sistemas de rociadores, ¿no? Hay softwares que pues únicamente hay que asignar elevaciones a los nodos y con eso es suficiente. Hay ujú, softwares donde pues están basados en BIM y se hacen pues modelos tridimensionales donde es mucho más detallado el tema de esas alturas, pero bueno, siempre se toman en cuenta en el análisis hidráulico.
Sí, claro. El- la diferencia de altura siempre hay que considerarla en los cálculos hidráulicos, ya sea que sea altura hacia arriba, hacia pisos superiores, o ya sea que sea hacia abajo, hacia Correcto, sótanos. No es que sea, correcto. no es que solo se considera cuando es hacia arriba. Si tú tienes la bomba en una planta baja y vas a proteger unos 4 o 5 sótanos para abajo, también esa diferencia de altura hay que considerarla, porque eso suma presión. Todo eso hay que considerarlo en los cálculos. Claro, y es, tanto tenemos una presión requerida mínima como tenemos Ujú, una presión arriba del límite, ¿no? Y ujú, entonces ahí ya tendremos que implementar otro tipo de arreglos, que bueno, también es parte de lo que se ve en el curso de hidráulica avanzada, ¿no? ujú. Tenemos un módulo ahí que, si mal no recuerdo, son 32 niveles, un edificio de gran altura de 32 niveles, y bueno, se analiza precisamente todo este efecto de la presión debido a las alturas. Ok, Alberto Domínguez nuevamente. En términos generales, el cálculo hidráulico es para dimensionar cualquier sistema contra incendio, bombas, rociadores, mangueras, monitores, arreglo de tuberías, etcétera, y elaborar la lista y catálogo de equipos y materiales. Pues bueno, realmente la propuesta que yo hago en la presentación es que no solamente lo veamos como un documento anexo a mis otros documentos, sino que lo hagamos bajo el proceso iterativo y nos ayude a tomar las decisiones con las que se va a terminar de especificar el proyecto. ¿No? Entonces, bueno, sí te va a servir, obviamente, para después pasar a esa parte, pero siento que ya el hablar de la ubicación del proyecto ya es hablar como de una etapa final. La parte Mm. realmente del cálculo es dimensionar y tomar algunas decisiones con respecto a la especificación, tanto para los materiales como los equipos que vamos a utilizar en el proyecto. Sí, el cálculo hidráulico tenemos que verlo como una herramienta en la fase de proyecto, en la fase de diseño del sistema. Una herramienta que nos va a servir para optimizar el sistema, que es ahí donde fallamos algunas veces. Y uno ha pasado por allí. Así es. Normalmente utilizamos el cálculo, hacemos el diseño y entonces decimos, ya, bueno, ya esto está listo, están listos los planos, está listo todo, hay que hacer los cálculos. Entonces, haces los cálculos y lo que te dé, eso es. Bueno, el cálculo dio tanto, X por X, está bien, ya. No, el cálculo tú tienes que revisar al final, cuando haces el cálculo. Y a lo mejor tienes que volver al proyecto, porque si te dan, te dando una presión de 170 PSI, 200 PSI, eso es ilógico. Claro, algo está pasando. No puedes aceptar que te dé un sistema de rociadores para un almacén, por ejemplo, que te dé 200 PSI de requerimiento de presión. Claro. Entonces, tú tienes que volver a tu diseño, modificar arreglos, modificar ramales, modificar diámetro, a lo mejor hasta cambiar rociadores, establecer otra estrategia, etcétera. Porque entonces vas a requerir una bomba que va a ser muy grande. Y entonces se presenta el problema de control de presiones, de válvulas de alivios, de no sé qué y tal. El cálculo hidráulico hay que usarlo como una herramienta en la fase de proyectos en la fase de diseño del proyecto. Seguimos con otra pregunta por aquí. Buenas noches. Héctor Aviña, disculpe, Eric, creo que está. Sí, Ya le vamos a dar la palabra, disculpe. justo estaba ahí mi pregunta anterior. ¿Anterior de cuál? No, yo no le he visto. Vamos a ver. Vamos a ver, ya tocará. Vamos a ver. Aquí viene Héctor Aviña. Gracias al ponente y excelente presentación. Viene Sifixa Samuel Cruz. Los cálculos hidráulicos aplican también para los sistemas de agua pulverizada en NFPA 15. ¿Es requisito haber tomado el curso de hidráulica básica para tomar el curso de hidráulica avanzada? Sí es requisito para NFPA 15, los cálculos hidráulicos en sistemas de aspersión de agua o de agua pulverizada. Y bueno, para tomar el curso se requiere tener un conocimiento básico importante.
sin embargo, no es un requisito como tal. Solamente sí es importante pues comentar como los que ya conocen los cursos de IFIS, es un curso desafiante y bueno, sí requiere mucha dedicación, ¿no? Ajá. No es un requisito que prele el curso, vamos a decirlo así como dicen en la universidad. Hidráulica básica no prela hidráulica avanzada, pero es Exacto, recomendable que el que vaya a hacer el curso de hidráulica avanzada sepa los conocimientos y los fundamentos básicos de hidráulica, porque si es no, le va correcto, a costar exacto. demasiado. Después tenemos por acá a D. Acuña. En un sistema de extinción por espuma, la concentración de espuma afecta el cálculo hidráulico, ¿es significativo? Pues no realmente, bueno, los sistemas de espuma a final de cuentas están basados en considerar orificios para asignarlos a las descargas de espuma. ¿Qué, qué llega cuando tenemos nosotros ya propiamente solución de espuma? Son porcentajes tan pequeños de concentrado que realmente se comporta igual que el agua. Entonces, más bien lo que hay que cuidar es basado en el hardware y en la información de desempeño de los equipos para asignar tamaños de orificio y bueno, los parámetros de presión eh, Ujú. y, y, y rangos de caudal que operan y poderlos estos ingresar también al programa, ¿no? Más o menos así sería la forma. Sí, los cálculos hidráulicos de los sistemas de espuma, cuando se trata de solución de espuma, es igual que si fuera un sistema de agua, por la forma de la fórmula de Hazen-Williams, porque la concentración es del 3% o del 6%. Y lo único que hay que conocer es el K, el factor K de de las cámaras de espuma, por ejemplo, si lo que se va a utilizar es cámara de espuma o del aplicador que se trate. Conocer el Exactamente. factor que hay que agregar en el cálculo, en el software. Y la, la cosa cambia si se trata de concentrado de espuma, porque hay Sí, situaciones donde se construyen una red donde viaja concentrado de espuma puro. Allí la ahí cosa es sí tendría que diferente. considerar por la fórmula de Darcy-Weisbach. De Darcy-Weisbach. Ajá, está bien. Héctor Aviña Ramírez pregunta, ¿se va a compartir la presentación de antemano? La presentación no. La presentación que hizo Jesús, el material, forma parte del diplomado de cálculos avanzados. El que hace el diplomado, el que se inscribe al diplomado de cálculo avanzado, se le comparte toda esa información, todo ese material en formato PDF. ¿Está bien? Es una especie de, ya ustedes vieron cómo es la presentación, bastante completa. Así son todas las presentaciones de IFIS, tipo manual, para que lo tengan para material de apoyo y material de consulta posterior. Lo que sí se va a compartir es la grabación de esta clase. Eso se comparte en el canal de YouTube de ILFIS. Dentro de unos días se avisa por las redes sociales de ILFIS, se avisa cuando esté compartido. Eh, Después Zigzag, muchas gracias. Ajá, tal. El señor que iba a hablar antes, Eric, tiene la palabra, Eric Montalvo. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Según la normativa de la NFPA, si es que yo tengo un tanque de almacenamiento de combustible, según la norma, ¿cuántos rociadores necesitaría yo si tengo un tanque de almacenamiento de 2000 metros cúbicos? ¿Y a qué distancia deberían estar los rociadores? Bueno, si lo que se quiere proteger son líquidos combustibles, deberíamos de trabajarlo bajo o sea, no es suficiente nada más con esa información. Tendríamos que analizar mucho más en detalle, porque ahí la norma que aplica es la de líquidos incendiables. Tendríamos que clasificar el líquido, revisar cómo se está almacenando y revisar qué opciones tenemos para protegerlo. NFPA 30, hay que empezar por allí. Probablemente de NFPA 30 ya nos mande
a calcular un sistema de espuma basado en otra norma o basado, por ejemplo, un sistema de agua pulverizada basado en otra norma, ¿no? Pero Ujú. tendríamos que revisar primero en la 30 el código para revisar todas las condiciones que nos da basado en el riesgo en particular. Sí, y no es una cosa tan directa el el decir que un tanque de tantos miles de litros o de galones de X producto necesita tanto o cuántos boquillas en este caso, no serían rociadores, serían toberas, boquillas pulverizadoras. Eso no es así, eso no es tan Hidrantes. así. Eso hay que hacer el diseño. Y el diseño para este tipo de sistemas es en base a la información que dan los fabricantes, la cobertura que dan las boquillas, etcétera, etcétera. No es así que, bueno, ponle 8, ponle 10. Eso no es así, señores. Esto es ingeniería. La protección contra incendio es ingeniería. No se puede seguir tratando la protección contra incendio como si fuera, aquí en Venezuela le dicen pulpería, ¿no? No sé en sus países, como si fuera una pulpería. No se puede. Hay que enseriarse con esto. Y no quiero, no estoy llamándole la atención a nadie, estoy haciendo simplemente una reflexión. ¿Ok? Porque es que esas preguntas son recurrentes en estos conversatorios y en otras reuniones en que uno está en los cursos. Oye, un tanque así, o un edificio así, ¿cuántos rociadores voy a tener? ¿Cómo voy a saber? Eso no se puede saber así, eso hay que hacer un diseño y estudiar las normas. Seguimos con las preguntas. Enrique Valdés pregunta, ¿cuándo se emplea la ecuación de Darcy-Weisbach en el diseño del cálculo hidráulico? Hizo mención, lo podría repetir, no pude escuchar bien. Jesús. Pues, realmente, en los casos prácticos donde se llega a utilizar es en donde calculamos cuando vamos a trasladar un concentrado de espuma, ¿no? Porque pues tiene propiedades muy diferentes que el agua. ¿Dónde más lo llegamos a utilizar? Cuando utilizamos a veces soluciones anticongelantes, ¿no? Porque llegamos también Ujú, a cambiar algunas propiedades del agua, que como la fórmula de Hazen-Williams es simplificada, es un método empírico, eh, por eso se aplica únicamente al agua, ¿no? Entonces, con Darcy podemos considerar otro tipo de factores para poderlo calcular, pero prácticamente en esos dos casos es cuando se usa la fórmula de Darcy. ujú. En lo que se refiere a protección contra incendios, sí. Así es, así es. Alberto Domínguez, en este caso me imagino que para proteger el tanque se debe considerar la altura y diámetro en base de área de cobertura del rociador, si fuese el caso de solo diluvio exterior anillo. Exacto, así mismo es. Así es más o menos por donde se empieza. Así es, sí. Sí, es un análisis muy complejo, ¿eh? No, no es nada más así como lo mismo que comenta Luis, ¿no? O sea, yo tengo la misma opinión. Hay que hacer Mm, una ingeniería y no es una ingeniería solo de aplicar tablas. Hay que hacer mm, pequeños cálculos, hay que hacer análisis, hay que consultar información técnica de los fabricantes. Son muchas validaciones que se tienen que hacer en proyectos de este. ujú. Bien, no, creo que no hay más preguntas por ahora. Así que bueno, los demás participantes les fue bastante clara la explicación. Igualmente, bueno, Jesús, muchas gracias por tu presentación. Y les reiteramos la invitación a, a los cursos, a los diplomados y cursos que están abiertos en ILFIS para que formalicen, hagan el estudio de cuál es que les interesa, estudien el contenido y los que están interesados pues formalicen su inscripción a través de Soleil y Alexandra, que por allí compartieron sus contactos. También pueden hacer las consultas por los grupos de WhatsApp o Telegram para formalizar su inscripción. Están cordialmente invitados a participar. El próximo, ya le estaremos avisando cuándo será la próxima capacitación, similar a esta, con otro instructor. Ya lo estaremos notificando también por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp y de Telegram. Si no queda más que decir, no sé, Jesús, si tú quieres agregar algo más. Nada, pues agradecer a todos los asistentes y bueno, igual invitarlos a quien se quiere inscribir en el curso de diseño
de hidráulica avanzada para sistemas contra incendio. Sí, la mejor manera de aprender ordenadamente y estructuradamente, lógicamente, lo que son los sistemas contra incendio y cómo diseñar es haciendo cursos bien estructurados. En ILFIS hemos tratado de hacer cursos estructurados de manera de suministrarle información valiosa a los participantes. O sea, no son cursos los que hemos preparado y y no es porque nosotros los hayamos hecho, ¿no? Sino que no son cursos preparados simplemente por vender un curso. Son cursos con la intención de formar a los participantes. Por eso los cursos de ILFI son diferentes, son con evaluaciones. Para los que muchos de ustedes ya lo saben, pero para los que no saben, se lo estamos notificando. Son cursos con evaluaciones porque lo que se busca es que el participante aprenda, no que el participante se lleve un papel para que lo pegue en la pared de la oficina o en la sala de su casa. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias por su atención. Les estaremos notificando la próxima capacitación y que sigan bien, que pasen todos buenas noches y será hasta la próxima, pues. Ah, muchos saludos desde Venezuela.